Buenos días. Wow. No sé de dónde nacieron cada uno de ustedes. Cada uno, Dios nos da un lugar para nacer. No sabemos dónde vamos a morir, pero vamos a morir. Ayer estuvimos en un culto memorial por la vida, haciendo memoria de la vida de la mamá de Desiree, doña Delcy. Y es interesante ver el año en que nació, el 63, tal fecha, y el año en que murió, 23 del 2021, ¿verdad? 23 de julio. Y entonces vemos todo eso, y realmente esos son dos fechas, pero nuestra vida es esa línea que está ahí entre las dos fechas. Eso es lo que nosotros vivimos. Cuando yo era niño, yo viví en un campo muy pequeño, un campo que se llama Tatumbla. Tatumbla. Todo el campo, con todas sus aldeas y sus caseríos, no pasaba de 3,000 personas. Éramos muy pocos, ¿verdad? Ahí estuve en la escuela yo hasta el cuarto grado, estaba en la escuela ahí, ¿verdad? Y en esa época no había preescolar, así que yo no fui al kinder, yo no tuve kinder. No había kinder en mi época, no había esas cosas, ¿verdad? El pueblo era bien pequeño, solo había un herrero. Así que todo el que quería soldar algo, se le picaba un caldero, tenía que ir donde este herrero y era el único. Era un herrero y era conocido por todos. También en ese campo solo había una prostituta. Y era conocida por todos. Todavía hoy yo recuerdo su nombre, su apellido y dónde vivía. Un día los compañeros de escuela me invitaron a subir a una loma. Desde esa loma se divisaba la casa de esta mujer. Y el gusto de ellos estaba en saber quiénes visitaban a la mujer, ¿verdad? Porque hay muchas personas que pagan porque esa información no se divulgue. Tal fue a visitar a tal hora, tal día. Pagan por eso, ¿verdad? Yo creo que todos cometemos errores. No hay ninguno aquí que diga que nunca cometió un error. Muchos de esos errores nos persiguen el resto de la vida, si nosotros se lo permitimos. Incluso, les voy a decir, hay personas que nos marcan por esos errores. Hay gente que cree que nuestra vida se define por los errores que cometimos en cierta época. Y nos hacen pensar de que desde que el momento que cometimos ese error para adelante, nuestra vida ya no vale lo mismo. Que ya no valemos lo mismo. Pero, te voy a decir una cosa. Si cuando eres confrontada con las verdades de Dios, tú tomas la decisión correcta, tu futuro cambia. La historia de tu vida cambia. Vamos a leer un pasaje sobre una mujer, está en las Escrituras, que tenía, según la historia, el mismo oficio de la señora allá en mi pueblo. En Josué, en el capítulo 2, vamos a comenzar en el verso 1, dice: luego Josué, este Josué no es otro aquel que sustituyó a Moisés. Moisés no llegó a cruzar el río Jordán. Dios le dijo: tú no vas a cruzar, va a ser otra persona. Y Josué sustituyó a Moisés para liderar al pueblo para que tomara la tierra prometida. Así que este Josué, dice, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Sitín estaba ubicado en la parte oriental del río Jordán. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó, ¿verdad? Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró, dice el verso 2, de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Verso 4.
Pero la mujer, o sea, Rahab, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto, unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron, dice la señora, cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad. La ciudad era una ciudad amurallada y tenía unas puertas enormes, ¿ah? Cuando cerraron las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Y todavía les aconseja: vayan tras ellos, tal vez les den alcance. Verso 6. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey, verso 7, fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río. O sea, los ríos hay partes hondas y hay partes que son más planas, donde se puede cruzar a pie. Y entonces a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de continuar, quisiera pedirles que me acompañen en oración y que sea Dios el que dirija este tiempo entre nosotros. Y si hay algo en su palabra que nosotros podamos traer a nuestra propia vida, que lo hagamos. Dios, gracias. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por darnos todo lo que nos has dado. Gracias porque tú enviaste a Jesucristo a morir en esa cruz. Y Señor, si nosotros tomamos la decisión correcta, eso va a cambiar nuestra historia. Así que te pido que nos dirijas esta mañana de tal manera de que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón y en nuestra vida, que la pongamos por obra. Enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando esto ocurre, o sea, cuando Josué está mandando a estos dos espías, Josué y su gente ya están del otro lado del río Jordán. Inclusive ellos ya han vencido a los reyes que gobernaban esa zona. Han destruido esos pueblos e inclusive la tierra de esos pueblos, ellos ya la han repartido. Se la dieron a 2 tribus y media. Eran 12 tribus y ya 2 tribus y media ya tenían su porción ahí. Y eso todo el mundo lo sabía. Y ellos están al otro lado del río, como que dice, del río Jaina o del río Osama, y están listos para cruzar y atacar Jericó. ¿Por qué Jericó? Porque Jericó en esa zona era, como que dice, la puerta de entrada a la tierra. Era una de las ciudades más grandes, amurallada. Era, supuestamente nadie podía vencer esa ciudad. Así que su primer pensamiento como comandante de las fuerzas de Israel, del ejército de Israel, es tratar de saber con quién se va a enfrentar. Así que lo mejor es, manda a un par de hombres a que vean cómo está la ciudad dirigida, ¿verdad? Y cuántos soldados tiene, cuáles son los puntos débiles de la ciudad para poder atacarla. Porque él cree, hasta ese momento él cree, que la batalla, como hombre de guerra, él cree que la batalla va a ser una guerra convencional, donde hay un ejército adentro de una ciudad amurallada y un ejército afuera que va a tratar de entrar a la ciudad. Él cree que va a ser así. Así que manda a esos 2 espías, y estos 2 espías se hospedan en la casa de Rahab. Generalmente en estos prostíbulos, ¿verdad? Y Rahab era la dueña de ahí, por lo que ve, ¿verdad? Había hospedaje también. Y era donde llegaba mucha gente y se podía conocer la información. Uno quería saber algo, iba ahí, ¿verdad? Y este lugar, ellos fueron de ella también porque ella estaba ubicada pegado a la muralla, pegado al muro. ¿Ah? Y no solamente eso, ellos fueron ahí porque Dios ya había tocado su corazón antes de que ellos llegaran. Dios había tocado su corazón. ¿Cómo lo había tocado? A través de la historia del pueblo de Israel. Todo mundo en la ciudad, incluso ella, sabían la historia del pueblo de Israel. Como 40 años atrás, Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, como Dios había secado el mar Rojo para que ellos cruzaran el mar en seco. No se mojaron los pies. En seco, totalmente en seco. Así que ella sabía eso.
de cómo Dios había tratado al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel con Dios no tenía nadie que los detuviera. Y están al otro lado del río Jordán y la gente está muriéndose de pánico. Dice la Biblia que esta mujer era una prostituta. ¿Ah? Posiblemente rechazada por la mayoría de la sociedad de Jericó. Pero Dios recibe a los excluidos por los demás. Dios nos recibe a los que por alguna razón, ¿verdad? Cometimos un error, cometimos una mala decisión en el pasado y por esa decisión mala del pasado llegamos a pensar que no tenemos ningún valor. Rahab fue una de esas personas. Era una mujer, pues, que lo que hacía era vender sexo por dinero, ¿verdad? Algo había pasado en su pasado, algo ocurrió cuando era joven y ella pensó que no le quedaba otra cosa más que dedicarse a eso, a la prostitución. Durante toda su vida en Jericó simplemente fue eso, una prostituta en Jericó, ¿verdad? Sin embargo, ella tomó una decisión en el momento crítico. Tomó una decisión, decidió seguir al Dios verdadero, ¿verdad? Y darle la espalda a toda su vida anterior. Ella fue usada tremendamente por Dios. Esa decisión cambió su historia. Fue usada tremendamente por Dios al punto que esta mujer es parte de la genealogía de Jesús. Ella es la bisabuela del rey David. ¿Ah? Así que hasta ese punto llegó. Hay actos que marcan nuestra vida, nos manchan. Y para muchos estamos manchados por el resto de la vida. Esa mancha no te la quitas. ¿Ah? Pero si decides aceptar lo que Dios te propone un cambio de historia, como pasó con ella. Tu pasado ya no tiene por qué definir tu futuro. No, ya no tiene que ser lo mismo. Rahab como mujer de joven tomó una mala decisión. Temprano en la vida, no sabemos de qué edad, tomó esa decisión y cayó en eso. Eso seguro que la excluía de todas las relaciones sociales. La limitaba de muchas cosas. Fíjate que la limitaba al punto que si ella tuviera un hijo, el hijo de ella, que era hijo de una relación ilegítima, dice la Biblia, ahí está en la Biblia, en Deuteronomio, dice que ese hijo de ella no podía entrar al templo. No podía ser parte de la congregación del Señor. Si esta mujer o una prostituta, ¿verdad? Se enamoraba de un muchacho que le fuera candidato a ser sacerdote, no se podía casar con ella. Tenía prohibido. ¿Ah? No podía. Inclusive ella no podía traer al templo, ¿verdad? O como una ofrenda para pagar un voto que hubiera hecho, dinero producto de la prostitución. Wow, era feo, ¿eh? Eso era feo. Pero Jesús rompió con todo eso. Mujeres como ella recibieron la gracia y la misericordia de Jesús. Siempre que se encontraron con Él. Jesús trató a todas las mujeres y a todas las personas. Las trató con mucha cortesía. Nunca rechazó a nadie. Incluso les voy a decir, Jesucristo habla de que el estilo de vida de estas mujeres, o más bien que el cambio de estilo de vida de estas mujeres, las colocaba a ellas en una posición mejor que muchos religiosos. Hay un pasaje donde unos religiosos llegan y quieren poner a prueba a Jesús y le hacen, según ellos, preguntas difíciles. Y Jesús les contesta con otra pregunta. Y como ellos no los pueden contestar, viene Jesús y dice en Mateo 21, que habla de un hombre que tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Y viene el papá y le daba la misma instrucción a los 2 hijos. La misma instrucción. Dice en Mateo 21, ¿qué les parece? Que esté Jesús hablando en forma de pregunta. ¿Qué les parece? Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo, la finca, en el campo.
Y vino él, el hijo, y le contestó, dice el verso 29, no quiero. Contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue a trabajar. Luego el padre, dice el verso 30, se dirigió al otro hijo. Eran dos hijos, al otro hijo. Y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor. Pero no fue. Y le hace Jesús la pregunta, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron todos. El primero. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos, o sea, que eran ladrones, y las prostitutas van delante de ustedes hacia el camino del reino. Estos dos hijos nos representan a todos nosotros. Todos nosotros estamos representados en esos dos hijos. O somos el primero, o somos el primer hijo que un día nos equivocamos y le dijimos no, no quiero, pero después nos arrepentimos y fuimos a hacer su voluntad, le obedecemos. O somos el otro hijo que dice sí señor, sí señor, sí señor, pero a la hora de la hora no hace lo que él quiere, desobedece. Jesús en ningún momento descartó o puso de lado el hecho de violentar la ley moral. No, Jesucristo nunca dijo, sí, puedes violentar la ley moral, puedes hacer lo que quieras. El mismo Pablo escribió, mira cómo escribe Pablo sobre la ley moral. Primera de Corintios 6, verso 9, del 9 al 11 vamos a leer, dice el 9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta lógica. ¿No lo saben? Claro que lo saben. Los malvados no heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, no se dejen engañar. Y hace una lista, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, y repite, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y eso eran algunos de ustedes, eso eran. Algunos de ustedes eran eso, o alguno de eso, o más de un eso, pero estaban ahí. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. De todo eso que leímos, lo más importante está en el verso 11. Cualquier cosa que nosotros hubiéramos sido antes, cualquier cosa que nos marque a nosotros, inclusive hasta el día de hoy, frente a la sociedad, frente a la gente, cualquier cosa de esa, que inclusive nos pueda hacer sentir a nosotros que yo no valgo nada, yo nunca voy a salir de esto, cualquier cosa, y hace la lista ahí, los fornicarios, o sea, los solteros que tienen relaciones sexuales sin casarse, pornografía, los adúlteros, o sea, los casados que van a la calle, hombres y mujeres, a acostarse con otra persona, los idólatras. Y cuando habla de idólatras, no es solamente los que tienen un muñeco de madera o de metal o de oro o de plata puesto en su casa. Muchos somos idólatras de jugadores de fútbol, de béisbol, de cantantes, ¿ah? de políticos. Yo recuerdo una persona aquí entre nosotros que no le podías mencionar a su líder de una manera mala porque ya se enojaba, porque era el líder, ¿me entiendes? Lo idolatraba. Conozco personas que son así. O menciona también aquí, menciona a los sodomitas. Sodomita es una palabra suave para llamar a los homosexuales. Un sodomita. O pervertidos sexuales. Ladrones, ávaros, borrachos, calumniadores, estafadores. Y dice que nada de todas esas cosas prevalece. O sea, toma más valor en tu vida cuando estás en Cristo. Nada de eso. Cualquier cosa que hayas hecho, o más de una, o todas, prevalece cuando estás en Cristo.
Cuando vienes a Cristo, tu vida le hace ¡zas! Corta, naces de nuevo. Segundo de Corintios 5:17 dice, esto significa, o sea, estar en Cristo, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. No es la misma persona con maquillaje. No, es una persona nueva. La vida antigua ha pasado, dejó de ser. Una nueva vida ha comenzado. De nuevo, no sabemos qué es lo que pasó en la vida de Rahab cuando era joven, que la hiciera entrar en la prostitución. No lo sabemos, pero sabemos que Rahab tomó una decisión crítica, en el momento más crítico de su vida. Tomó una decisión. Cuando los espías llegaron a su casa, ella sabía que eran israelitas. Y ella sabía que la ciudad estaba en alerta roja, alerta roja. Vienen los israelitas, estaban ahí llenos de pánico. Porque todos conocían la historia de Israel y su Dios. Lo que su Dios había hecho. Ellos tenían pila de dioses por todos lados. Pero ningún Dios podía hacer lo que hizo Jehová con Israel. Y están ahí a punto de entrar al otro lado del río. Ya están listos para entrar. El rey le ordenó que los sacara. Sácalos. Los sacara no para conocerlos, no, para matarlos. Antes de que vayan con informe para allá, hay que matarlos. Pero ella decidió hacerse del lado del pueblo de Israel, dejando atrás su propio pueblo, dejando atrás sus dioses, dejando atrás todas sus costumbres, y decidió esconderlos y decir que ya se habían ido. Y cuando llegó la noche, dice que los bajó en una canasta por la ventana, los bajó y les dijo, váyanse por la montaña, esperen 3 días y después pueden cruzar. Hasta les dio instrucciones. Pero hizo un trato con ellos. Cuando entren a la ciudad, no me toquen a mí, ni toquen a mi familia. Esta decisión le salvó la vida. A ella y a todos sus parientes, todos los que estaban en su casa, se salvaron. Fue una conversación en donde dijo, hey, yo creo en su Dios. Esta conversación me hace ver a mí que no importa el estilo de vida que tengamos, no importa esa mancha que nos ponen a nosotros o nos autocolocamos. Todos nosotros somos capaces, como esta mujer, de tomar decisiones sabias. De una manera rápida, inmediata. No tienes que esperar el fin de mes. No, rápida en los momentos más difíciles. Todos podemos tomar decisiones en los momentos más difíciles. Esa mujer fue capaz de analizar su futuro y el futuro de su gente. En unas semanas o meses después, pudo analizar todo eso y tomó la decisión correcta. Decidió poner de lado su historia como prostituta y ser contada en el pueblo de Israel, honrando al Dios verdadero. Nosotros podemos tomar las mismas decisiones, no somos diferentes de Rahab. Cometiste un error, Rahab lo cometió. Ella tomó decisiones, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos nosotros dejar de lado nuestro pasado. Lo que hice, ya no tengo que seguirlo haciendo. Nuestra cultura, es que la cultura nuestra es así, ¿verdad? Nuestra familia, wow. Y ocupar el lugar que Jesús nos ofrece. Jesús nos ofrece un lugar diferente. Dios quiere, en aquel entonces era venir a ser parte del pueblo de Dios. Hoy es venir a ser parte de la familia de Dios. Es más todavía, de la familia de Dios. Así que es tomar decisiones como dejar de ir a las reuniones a donde vas. ¿Te gusta pasarte horas y horas en el colmado? Jugando dominó, haciendo esto, haciendo lo otro. Los chupes, en los drinks. Inclusive muchas veces hay que dejar las reuniones familiares. Porque muchas de las reuniones familiares nuestras siempre hay romo. Y conversaciones que Dios no quiere que sean parte de tu vida. Yo decidí eso.
Yo decidí que cuando iba a visitar a mi familia y siempre había romo en la mesa y había muchas conversaciones, llegaba unos minutos, saludaba a mi mamá, a los demás y para mi casa. No participaba de esas cosas. Tenemos que decidirlo. Tenemos que decidirlo. Otras personas hicieron lo mismo con su vida. Mateo era considerado un ladrón y un traidor. Y decidió dejar todo, una buena posición económica, para seguir a Jesucristo. Eso fue Mateo. Simón, uno que le llaman el cananista. Cananista era un grupo guerrillero. Dejó su carrera política, podríamos decir, su carrera política. Decidió dejar de luchar contra el Imperio Romano, porque su lucha era contra el Imperio Romano. Decidió dejar esa lucha política para seguir a Jesucristo, para venir a ser parte de la iglesia. Muchos dejaron sus negocios familiares. Los pescadores dijeron a su papá y mamá: hey, ahí te dejo, que te vaya bien con el negocio, yo me voy a seguir a Jesús. Y se fueron con Jesús. Dios honra cuando tú tomas las decisiones correctas, cuando decides pasar a ser parte del lado de las ovejas, porque solo hay dos grupos. Hay un grupo de las ovejas, los que siguen a Jesús, los que Jesús les va a decir: entren al reino de mi Padre. Y el otro grupo, el de los cabritos, el de los chivos. Dejar de ser un chivo y pasar a ser una oveja. Los chivos no van a entrar al reino de los cielos, solo las ovejas. Cuando decides pasar de un grupo y pasar al otro. Rahab salvó su vida, y si leen todo el capítulo, salvó a su familia, a toda su familia. Y no solamente, Dios la incluyó en su familia, siendo parte del linaje de Jesús. Ser parte del linaje del Salvador del mundo. Rahab incluso está en lo que en el capítulo 11 de Hebreos le llamamos el salón de la fama de la fe. El salón de las personas con fe. Dice el verso 31 en Hebreos 11. Fue por la fe, por creer en Dios. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, y así lo llaman en la Biblia, la bisabuela de David, es conocida como Rahab la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, porque fueron destruidos todos. Ahí acabaron con todos, no dejaron vivo ni un perro ni un gato, todo se fue. Los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pero ella había recibido en paz a los espías. El punto de todo esto es que lo que hayas hecho en el pasado y que hasta el día de hoy ha sido un estigma, una mancha en tu vida, no tiene que continuar, lo siento. No tiene que seguirte identificando como eso, como fue el caso de ella. Hoy, las muchachas son engañadas por un novio y tienen relaciones sexuales y salen embarazadas y tienen un bebé. Y creen que su vida tiene que continuar siendo lo mismo. Así que después salen con otro novio y salen otra vez embarazadas y tienen un segundo bebé y tienen un tercer bebé y un cuarto bebé, ¿verdad? Tienen que ser madres solteras de 4 hijos, de 4 padres diferentes. O un muchacho o muchacha son abusados de niños y creen que como fueron abusados, ahora tienen que seguir con ese tipo de vida. No, Dios dice no. Tú no puedes seguir creyendo que tus errores del pasado te marcan el futuro. No tienes que repetirlos. 1 Corintios 6:11 dice: y esos eran algunos de ustedes. Ustedes eran algo, algunos de ustedes eran eso y posiblemente más. Ustedes eran eso, dice, pero ya han sido lavados. Lavados. ¿Entiendes lo que es eso? Fuimos lavados por la sangre de Jesucristo y hemos sido lavados. Dice, ya han sido santificados. Ser santificado es ser declarado santo. Santo es algo sin mancha. Delante de Dios ha sido declarado santo en Jesucristo. Ya han sido, dice, justificados, declarados justos. Te declara justo es que te declara de tal manera como que si nunca has cometido una falta.
Incluso esa falta por la cual las personas te marcan hoy y por la cual hoy crees que no tienes el valor que Dios dice que sí tienes. Dice, ha sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos los pecados mencionados ahí en los versos 9 y 10, todos los pecados, son pecados graves. Inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, homosexualidad, idolatría, ladronismo, tacaño, era un avaro, ¿no? La borrachera, wow, la calumnia, hablar mal de las personas, ¿no? O estafar. Y dice, y todos habíamos estado en eso. Pero ninguno de esos pecados, ninguno de esos pecados, cuando vienes a Jesucristo, te excluye del reino de Dios. Ninguno, no hay pecado. Recuerdo cuando le trajeron a Jesús una mujer que fue encontrada en pleno adulterio. ¿Ah? Se la trajeron a Jesús, solo la trajeron a ella. Tenían que haber traído a los dos porque los dos estaban metidos en pecado, el hombre y la mujer. ¿Dónde está el hombre? Nadie se sabe. Pues le traen la mujer a Jesús, ¿verdad? Para que la condene. Mira, la encontramos en pleno adulterio. Aquí está la mujer. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que esté libre de pecado, lo miro a todos así, a todos. El que esté libre de pecado, el que nunca ha cometido falta, que tire la primera piedra. ¿Cuántos tiraron piedra? Ninguno. Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque aunque Jesús no está poniendo de lado el pecado de la mujer, había pecado. ¿Ah? Y había una condenación por ese pecado. Tenía que morir apedreada. Pero Jesús no lo pone de lado. Lo que está poniendo el punto en nosotros en ese verso es, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos aquí. Nadie puede señalar a nadie. Nadie puede señalar a nadie. ¿Ah? Porque todos somos pecadores. Nadie puede tirar la primera piedra. El perdón de Jesús tomó el lugar que la justicia demandaba por el pecado. Jesucristo murió en la cruz en pago por lo que tú tenías que pagar. Jesús cargó en su propio cuerpo con los pecados de todos nosotros, pasados, presentes y futuros, para salvarnos del infierno. La salvación es un regalo de Dios. Nadie puede pagar eso. Nadie. Agarra a los 5 más ricos del mundo, ¿ah? Y junta ese dinero y eso no le compra la salvación a una persona. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Creer que Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados. Él murió para que usted y yo fuéramos lavados, santificados, justificados. ¿Ah? Y te voy a decir, cuando yo veo esto, yo tengo que meterme ahí de manera personal, porque esto es algo personal. Todos cometemos errores en algún punto de la vida. Ustedes y yo, todos hemos cometido errores. Y estos errores muchas veces nos han hecho sentir que nuestro valor personal se viene abajo. Que no somos dignos de nada. De aquí en adelante, pase lo que pase, yo ya no valgo nada. Y pensamos que vamos a estar ahí haciendo eso hasta que nos muramos. Pero Jesús dice no. Aun cuando personas como Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Yo vengo a ti porque él es pecador. ¿Sabes qué hizo Jesús con Pedro? Lo convirtió en un pescador de hombres, en un líder, en un pilar de la iglesia. Hasta el día de hoy ustedes y yo hablamos de Pedro todos los días. Hubo un centurión que le dijo al Señor, mire Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No entres en mi casa porque yo no soy digno. Wow, Jesucristo lo admiró por su fe. ¿Cómo está tu fe? Mateo, que dejó un buen negocio, cobrar impuestos, mitad para Roma y mitad para él. O Simón, el guerrillero, el cananista, el celote, dejó su sed de venganza, dejó su carrera política para seguir al príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Es al que debemos seguir. Jesús, ese príncipe,
príncipe que incluye en su grupo, lo trae a su regazo a todos aquellos que cualquier persona, inclusive a nosotros mismos, nos podemos considerar sin ningún valor, dignos de nada. Rahab decidió dejar su vida, dejar su pasado y seguir las instrucciones del Dios verdadero, seguir al Dios. Y Dios lo incluyó, la incluyó, no solamente para que estuviera en el cielo, la incluyó inclusive en su descendencia, en la descendencia del Mesías. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios incluye a los menospreciados de la sociedad. ¿Te han menospreciado a ti? A mí me han menospreciado. Muchas veces, por diferentes razones. Pero Jesús jamás me ha dado la espalda. Romanos 12:13 dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En tu caso personal, ¿ya recibiste a Jesucristo? ¿Ya puedes estar seguro, segura que Jesucristo es tu Salvador? ¿Ya estás seguro que en un momento de tu vida decidiste por lo correcto poner tu fe, que ese sacrificio en la cruz es suficiente para el pago de todos tus pecados? Solo tienes que recibirlo, creer y recibirlo. Hazlo. Es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Jesucristo quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos. No quiere que ninguno se pierda. No quiere ver ningún cabrito en ese grupo. Quiere que todos sean ovejas. Pero la decisión es personal. Personal. Yo hablaba con un hermano esta semana. Un hermano cuyo papá murió recientemente. Murió a las 3 de la mañana. Wow. Y me dijo, wow, la muerte está a la vuelta de la esquina. Y él es una de esas personas que usa mucho esta frase que dice que el único requisito para morirse es estar vivo. Y nadie está exento de la muerte. Nadie. Nadie. Eso me hace a mí continuar siendo el mismo Dago, insistente. Yo te voy a insistir todo el tiempo y decirte, mira, si no has confiado en Jesucristo, hazlo, hazlo, hazlo. No tienes por qué perder tu vida. Dios vino aquí para salvarte. Recíbelo, recíbelo de manera personal. Y también asegúrense que sus parientes, sus amigos, las personas que conocen, entiendan, conozcan el plan de Dios. No tienes por qué tú ir al cielo y tu familia irse al infierno. No, no tienen que hacer eso. Así que tienen que orar mucho por ellos. Haz una lista de oración. Tienes una libreta, tienes una mascota, escribe los nombres de las personas en los cuales tú tienes un interés. Y por si no, hemos hecho una tarjetita donde puedes anotar el nombre, Pedro, Juan, Antonio, Santiago, Josefa, lo que sea. Y escribe los nombres y ora por las personas. Señor, esta persona, yo creo que si se muere hoy, va a ir al infierno. Yo no quiero eso. Señor, que esta persona pueda entender el Evangelio. Y regálale otra tarjetita con el Evangelio. Dásela, léela o léanla juntos. ¿Va? ¿Va? Si alguno no tiene de esas tarjetas, hey, yo te digo, levanta la mano y te vamos a dar las que tú necesites. Porque lo importante es que tú estés haciendo tu deber. Dios quiere que tú seas un embajador que le lleve las buenas noticias a los cabritos que están en tu vida, familiares, amigos, para que puedan pasar a ser ovejas, como Dios quiere. Y que un día Dios diga, vengan, entren al gozo de su Señor, vengan al cielo. Así que les voy a invitar a orar. Oremos. Y ustedes decidan. El que quiera, allá atrás, les pueden dar tarjetas para que puedan invitar personas. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por amarnos como nos amas.
Gracias por hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Señor, ir al cielo. No hay ninguna cosa que podamos hacer. Solo tú podías hacerla. Señor, gracias por darnos esa salvación. Gracias por morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, lo que has hecho. Y queremos seguir, Señor, viviendo a tu lado. Gracias porque nos has incluido a pesar de nuestras faltas. No importa lo que hayamos hecho. Todo eso, cuando confiamos en ti, en tus ojos ya fue borrado. Tal vez no fue borrado en los ojos de mi tía, de mi primo, de mi amigo, pero a tus ojos yo soy santo, santo, santo. Gracias, Dios, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré.